Muy buenas y bienvenidos a este episodio especial de Al Tanto. Les deseo en nombre de todo el equipo de The Objective un feliz 2026 y precisamente en este episodio, en este capítulo, lo que queremos hacer es una mirada hacia adelante, hacia los próximos 12 meses que nos va a deparar España en este nuevo año, en lo político. Vamos a hablar con Ketty Garat y con Paloma Cervilla, también en los tribunales que cada vez son más políticos. Pelayo Barro pues nos va a contar el horizonte legal de las personas, sobre todo cercanas al presidente del gobierno, ya saben, la mujer del presidente Begoña Gómez, también el hermano Ábalos Koldo, pero es que hay mucho más porque también vamos a hablar de economía, hay muchos retos en este ámbito, lo trataremos con nuestro compañero Fernando Cano y como no, vamos a abrir página internacional con José Manuel Calvo porque ahí también las aguas bajan muy agitadas y este 2026 va a ser decisivo, pero para finalizar hay que hablar también del corazón de Sociedad y de Casa Real. Tenemos a nuestra compañera Marina Ochoa para hablarnos de todos estos asuntos. Arrancamos ya. Pues arrancamos ya saludando a nuestra compañera Ketty Garat. Ketty, ¿qué tal? Muy buenas y feliz año, feliz 2026. Feliz año a ti también, querida Rocío. Un placer estar aquí de nuevo contigo. Sí, arrancamos los podcasts, arrancamos Al Tanto este año, este 2026, un año que va a ser muy cargadito, va a estar muy agitado en lo político, en los tribunales, en la economía. Ya lo fue el 2025, pero es que este año apunta pues a que la situación o el ciclo político podría estar cambiando. Vamos, si te parece, Ketty, a comenzar por eso, después de esas elecciones en Extremadura, hay varias citas electorales. ¿Qué espera el PSOE de cara a 2026 y el presidente del gobierno con este panorama? Bueno, yo creo que en términos generales, Rocío, este es el año, no un año más, sino el año en el que, desde luego, el Partido Socialista lo que espera es una convocatoria de elecciones generales. Y resalto bien esto de que es el Partido Socialista quien la espera. Hay muchas quinielas en torno a cuándo va a ser ese momento en el que Pedro Sánchez apriete el botón electoral, pero desde luego hay un consenso mayoritarísimo en el seno del Partido Socialista de que esto no aguanta hasta 2027 y que la única duda es si bueno, pues optamos por el corto o medio plazo, elecciones en primavera antes del verano a más tardar, o elecciones en el otoño de 2026. Yo creo que me atrevería a decir que, o a vaticinar que en el PSOE hay mayoría de personas que creen de dirigentes que creen que las elecciones se van a producir antes precisamente del verano. Puede que coincidiendo con las elecciones andaluzas que tocarían en junio de este año, si es que no se adelantan por parte de Juan Manuel Moreno Bonilla a tenor de los próximos resultados que se esperan en el horizonte próximo y que van a ser seguramente muy malos para el Partido Socialista. Hemos asistido al primer fracaso o al primer gran fracaso histórico, el hundimiento electoral del Partido Socialista en Extremadura en este mes de diciembre, y se espera que ocurra lo propio en un perfil mucho más significado en lo que es el sanchismo, el gobierno de Pedro Sánchez, como es Pilar Alegría en Aragón, y se espera también un resultado malo, no tan malo como el que esperan los socialistas en Aragón, pero también malo en Castilla y León. Veremos a ver si esto condiciona o fuerza o motiva esa convocatoria de elecciones generales, porque básicamente lo que se está gestando internamente en el PSOE es un movimiento de dirigentes y sobre todo de alcaldes, cuidado, que siempre ha sido la principal fuerza municipalista del Partido Socialista, que empiezan a decir que ellos no tienen por qué hacerse responsables de los desastres de gestión y de los desastres judiciales y escándalos judiciales que están asediando a este gobierno socialista y concretamente a Pedro Sánchez, y por lo tanto que la convocatoria de generales tiene que ir antes que su propia convocatoria de elecciones municipales, que está prevista en mayo de 2027, para no ser ellos los que pongan el trasero, dicho, si me permites coloquialmente, para asumir el propio desgaste o la propia erosión que tiene el nombre propio de Pedro Sánchez y no el suyo, el de los alcaldes que se tienen que batir el cobre en esa contienda electoral. Con lo cual yo creo que desde luego vamos a empezar a ver, ya lo hemos visto durante las últimas semanas, con mucha intensidad durante estas Navidades, el movimiento de dirigentes, veteranos, históricos, incluso exdirectores de medios de comunicación, Sí. como la exdirectora del País, Soledad Gallego Díaz, pero creo que vamos a ir viendo cada vez con más intensidad un movimiento
que geste poco a poco la presión necesaria como para que Pedro Sánchez asuma que día que pasa es voto perdido y que por lo tanto será mejor una convocatoria en el corto plazo al medio largo plazo, que seguramente sea un desastre electoral para el Partido Socialista. Y te lo ejemplifico con una frase. Lo que nos decían hace semanas, justo antes de Navidad, dirigentes socialistas, es mejor amarrar ahora 80 escaños que esperar a 60 en Jolín. unos meses. Madre mía, vaya perspectivas para el Partido Socialista. Y hablando es que de esas citas próximas, es que además es que al PSOE tiene, pues ya, dentro de unos días, la comparecencia de alguien tan importante como fue para Pedro Sánchez y para el partido y para el gobierno, como José Luis Ábalos hoy en la cárcel. Y eso pues va a marcar mucho también, ¿no, Ketty? Hay mucha inquietud con esa comparecencia del día 8 de enero. La verdad es que yo creo que todos los que llevamos siguiendo este caso desde hace tanto tiempo tenemos mucho interés en ver el estado emocional sí, emocional psíquico en el que se encuentra José Luis Ábalos, el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, y si ya está en condiciones o no de tirar de la manta, de empezar a desvelar lo que tantas veces ha ido amagando con hacer, que es básicamente escalar la responsabilidad a sus superiores. Lo dijo en una entrevista en el diario El Mundo el 19 de febrero del año pasado. Esto va a escalar, y señalaba directamente a José Luis Rodríguez Zapatero y a José Blanco, al expresidente del Gobierno y al exsecretario de Organización del PSOE, pero hasta ahora, más allá de afirmaciones que se han producido en otros medios de comunicación, en OK Diario, ligeras amenazas, podríamos decir, advertencias, pero no se han producido negro sobre blanco o no se han aportado la documentación, las pruebas que a nivel judicial serían bueno, pues determinantes para que escalaran esas responsabilidades. Aquí las palabras no bastan. Lo que es importante en el terreno judicial son las pruebas, las evidencias, y por lo tanto esas todavía no las ha entregado. Creo que hay mucha inquietud en el PSOE por ver si se pasa de las palabras a los hechos. Y también hay mucha inquietud por las palabras. Hay que recordar que en la última comparecencia que se produce de un secretario de organización amenazando o advirtiendo, aunque fuera veladamente, sutilmente, al Partido Socialista con que bueno, pues no se va a comer solo este marrón, es la de Santos Cerdán el 17 de diciembre en la comisión del caso Koldo en el Senado, en la Cámara Alta. Y allí esa palabra o esa afirmación de más vale solo que mal acompañado, o esa advertencia al secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Alfonso Gil, de usted no está para darme reproches o lecciones morales, pues todavía resuena en los círculos del Partido Socialista, y estos, pues ahora mismo casi me atrevería a decir que hay pánico a ver el estado mental en el que se encuentra Ábalos, si tiene voluntad de tirar hacia arriba, de disparar, porque evidentemente si ha llegado a ese punto después de unas semanas en prisión, esto puede ser determinante para la investigación. A ver si hay unos regalo de Reyes. Ketty Garat, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias y te deseo un 2026 pues cargado de éxito. Seguro que lo tendrás. Compañera, un abrazo fuerte. Igualmente, querida, un 2026 lleno de éxitos para The Objective y de exclusivas, que seguro que las habrá, porque 2026, desde luego, como decía al principio, se espera que sea el año y por lo tanto pues habrá que estar dando el callo como hemos estado haciendo durante los últimos 4 años. Te leemos y te escuchamos siempre. Un abrazo, compañera. Chao, hasta luego. Pues vamos a hablar ahora mismo con Pelayo Barro, para que nos explique de cara a 2026 qué nos esperan en los tribunales españoles. 2025 ha sido muy movido, sobre todo la última parte del año, pero es que seguramente que 2026, con todo lo que hay previsto, pues esté más o menos en la misma situación. Pelayo, ¿qué tal? Muy buenas. Feliz año, lo primero. Muy buenas, feliz año. ¿Qué tal? Como decimos, compañero, pues espera un 2026 cargadito en tribunales, después de un final, sobre todo de 2025, muy intenso. Vamos, si te parece, por partes, de importancia por su cercanía al presidente del gobierno. Begoña Gómez, la mujer del presidente, tiene varias causas pendientes, 5 cargos, creo recordar. ¿Qué le espera este año? ¿Qué le deparará en los tribunales a la mujer del presidente? Bueno, pues Begoña Gómez afronta el año decisivo, porque Juan Carlos Peinado, hay que recordar que pues prorrogó la investigación sobre su caso hasta abril del 2026.
Por lo tanto, será en esta primera parte del año cuando seguramente veamos ese auto de apertura del juicio oral que tanto temen en Moncloa, que tanto teme Begoña Gómez y su marido Pedro Sánchez. Y bueno, pues veremos hasta cuál es el alcance de esa pieza, ¿no? Porque ahí tenemos el tráfico de influencias, la corrupción en los negocios y esa presunta malversación en la que yo creo que es por donde irán los tiros, ¿no? Porque es donde parece que está todo más armado este caso, con el papel de su asesora personal en Moncloa y la mujer a la que contrataron, bueno, pues poco menos que para llevarle sus asuntos personales y las tareas diarias de la cátedra. Sin duda, complicado va a comenzar el año la mujer del presidente, pero es que el hermano pues también va a estar a la espera, ¿no? de ese juicio. Exactamente, pero y pensábamos que iba a ser el primero en pasar por vicaría, digamos, pero no, porque al final hay que recordar que se ha retrasado el juicio y será pues en torno a mayo o junio de 2026 cuando bueno, pues desfile por la Audiencia Provincial de Badajoz, si todo sigue como esperamos, porque hay que recordar que Miguel Ángel Gallardo es diputado, ha dimitido y demás, pero el aforamiento sigue ahí. Entonces habrá que ver si el caso pasa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para dilatar tiempos. No, vamos a ver cómo va el tema, pero efectivamente es la segunda pieza que afecta a Pedro Sánchez y personalmente y familiarmente todo este 2026 que viene cargadísimo judicialmente. Y de la familia directa Pelayo a los que eran por lo menos muy próximos, viajaron con él en ese famoso Peugeot y era, pues bueno, la mano derecha durante muchos años, su ministro todopoderoso, José Luis Ábalos, está ya en la cárcel, lleva ya pues casi un mes en la cárcel. También Koldo, ¿qué les depara a ellos dos? Porque también tienen mucho pendiente, varios juicios y varias investigaciones en marcha. Pues mira, lo has dicho muy bien porque precisamente si 2025 fue el año de la foto del Peugeot, porque aquella foto en la que salía Pedro Sánchez en un acto en La Rioja, que recordemos que en un margen de la imagen salían pues José Luis Ábalos, salía Santos Cerdán y apoyado un poco al fondo Koldo, que era el conductor del Peugeot. Bueno, pues de esa foto en 2025 hemos visto entrar en prisión a 3 de esos integrantes, de los 4, ¿no? Solo estaba Pedro Sánchez pues viéndolo todo desde Moncloa. Y 2025 fue el año digamos, del Peugeot, de la entrada en la cárcel de los integrantes. En 2026 va a ser el año en el que finalmente les veamos pasar por el banquillo de los acusados, porque Ábalos y Koldo en 2026 se enfrentan a ese juicio oral en el Supremo. Y bueno, y las previsiones para ellos son bastante malas, porque viendo además que han entrado en la cárcel por ese riesgo de destrucción de pruebas y de fuga incluso, bueno, pues se enfrentan penas de 24 años para Ábalos y de Uf. prácticamente 20 años para Koldo. Claro, ahora también falta conocer en 2026 bueno, pues cómo avanzan las instrucciones y las investigaciones de la UCO sobre Santos Cerdán, sobre el patrimonio de Santos Cerdán, porque hay que recordar que pese a que se le ha vinculado abiertamente con mordidas a cambio de obra pública, bueno, pues tampoco se ha encontrado un gran incremento de patrimonio en el entorno del exsecretario de Organización del PSOE. Y bueno, pues será el año en el que conozcamos las investigaciones de la UCO fuera de España, porque hay que recordar que la UCO busca rastros del dinero de Santos Cerdán y del resto de la trama en 12 países y en bancos, en 35 bancos de todo el mundo, desde marroquíes, brasileños, chinos. Es decir, 2026 va a ser un año de muchas sorpresas en el caso Koldo y de muchos informes de esos largos que nos tiramos hasta las madrugadas leyéndolos. De esos que vais escudriñando hasta la última palabra, pero claro, que tienen mucho contenido y que, bueno, pues muchas de las cosas ya se han ido contando o avanzando en esta casa. Bueno, mujer del presidente, hermano, Ábalos, Koldo, Cerdán. Claro, también Zapatero. Tú precisamente has publicado en las últimas semanas muchas cuestiones acerca de Zapatero, del empresario cercano a Zapatero, a sus hijas. ¿También podremos saber cosas nuevas sobre el expresidente del Gobierno de España? Desde luego que el caso de Plus Ultra va a dar un salto cualitativo.
esta misma semana publicaba mi compañera Teresa Gómez que la Fiscalía Anticorrupción va a ir a tope con el tema de Plus Ultra, es decir, que no va a haber medias tintas, que en 2026 vamos a ver a una fiscalía que pasa al ataque en este sentido. Ya sabemos que tiene una lista corta, digamos, de una media docena de personas sospechosas por su implicación en el destino final de ese rescate de esos 53 millones y de a dónde fueron a parar ese dinero público. Pero la clave está en saber si Zapatero será una de las personas que estará en el foco de esa Fiscalía Anticorrupción. Yo creo que todavía no, pese a que sabemos que su aparente testaferro, como nosotros contamos, Julio Martínez, pues ha caído detenido en esta operación y parece ser que sí que está vinculado con el rescate y con diversas firmas en Venezuela. Creo que el salto hasta Zapatero todavía está un poco lejano. Entonces yo no sé si 2026 será el año en el que veamos finalmente a Rodríguez Zapatero imputado, pero desde luego sí que en ámbitos policiales se da prácticamente por sentado que Rodríguez Zapatero va a tener muchos problemas. Si no es en este 2026 será pues 2027 o cuando sea, pero vamos, en algún momento ocurrirá. Veremos, Pelayo, hay esas novedades que has comentado en el caso Plus Ultra, las novedades, ¿no?, en la trama SEPI. Al final el caso Plus Ultra, pues bueno, es una trama también mucho mayor, con diversas empresas. De aquí también va a haber cosas y va a haber muchas noticias que contar, ¿verdad, compañero? Sí, en el asunto de la trama SEPI, que es la última, bueno, la penúltima más bien, porque podríamos decir que es Plus Ultra la que ha dado su coletazo más reciente, ¿no? Pero el caso de la trama SEPI, hay que recordar que Leire Díez, la famosa fontanera del PSOE, que Vicente Fernández es presidente de la SEPI, que Anchón Alonso, el socio de Santos Cerdán, bueno, pues que habían creado un grupo que se dedicaba a facilitar rescates públicos, que se dedicaba a conseguir contratos también de obra pública de diversa índole a cambio de mordidas. Bueno, pues esta trama que apenas estamos conociendo, que no hemos leído ni siquiera un informe de la UCO aún, ese será el gran pistoletazo de este caso. La ramificación que los redactores de tribunales y de investigación esperamos es que de aquí va a salir la palabra financiación ilegal. Esta va a ser, digamos, el nexo que puede unir la trama SEPI con el caso Ábalos y demás, ¿no? Porque parece ser que por ahí van los tiros. Es decir, que el dinero que cobraba esta trama, digamos, pues una parte de ella podría ir directamente a las cuentas del Partido Socialista, lo que daría un giro de 180 grados a la historia y estaríamos hablando de algo muy serio y que afectaría políticamente al primer nivel. Muchas cosas encima de la mesa en el plano político y de tribunales, pero bueno, también va a haber más cosas, ¿no? Porque hay un tema de las balizas ahí, Pelayo, que se está hablando mucho. Yo creo que sí, y yo voy a hacer una predicción. Yo creo que 2026 va a ser el año en el que veamos que se admite a trámite la primera querella se inicia la primera investigación por corrupción en el asunto de las balizas. Porque yo ahora mismo estoy siguiendo varias líneas, ahí en el periódico estamos pues un poco investigando varias líneas, y es todo tan parecido a lo que ocurrió con el tema de las mascarillas. Es el perfil de las empresas, los vínculos con China, rastros que se pierden en paraísos fiscales. O sea, es todo tan similar que quienes ya incoaron diligencias, digamos, por el tema de las mascarillas, lo van a tener muy fácil porque parece que están siguiendo absolutamente el mismo patrón. Y yo creo que 2026 va a terminar con noticias en este sentido. Pues apuntamos, seguramente que no vas desencaminado. Pelayo, muchísimas gracias, compañero, como siempre, un abrazo. Un saludo, un abrazo. Gracias, hasta luego, chao.
Paloma Cervilla, feliz año, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Rocío? Feliz año, aquí estamos otra ¿Cómo vez. estamos? Sí, haciendo un poco inicio de año y un poco perspectiva de qué nos espera 2026 y qué le espera al Partido Popular, el partido que sigues actualmente y que, bueno, que tiene muchas citas electorales después de esa en Extremadura, que, bueno, fue un éxito para María Guardiola, pero de momento queda negociar y formar gobierno. No sé si te parece que podamos empezar por, pues eso, por Extremadura y cómo van esas negociaciones. Bueno, pues efectivamente el Partido Popular empieza un año con un triunfo en Extremadura, ¿no? Que es importante para ver qué puede pasar en las siguientes citas, ¿no? En Extremadura, bueno, ha sucedido lo que todo el mundo parecía que decía que iba a suceder, que el Partido Socialista se ha hundido, el Partido Popular ha salido victorioso, pero no con mayoría absoluta, que nunca se planteó. Yo lo quiero dejar claro porque se habla mucho de que el Partido Popular aspiraba, ¿no? El Partido Popular aspiraba a superar al Partido Socialista en 10 puntos y a tener el 40% del voto. Ha conseguido el 43% del voto y ha superado al Partido Socialista en 17 puntos, o sea, en 7 puntos más de lo que se esperaba. ¿Cuál es esa parte oscura? Que sigue dependiendo de Vox y de un Vox más fuerte, con lo cual no ha salido todo redondo, ¿no? Porque, claro, la dependencia de un Vox más fuerte y sobre todo de un Vox crecido en el resto de España para el Partido Popular efectivamente es un hándicap. Ahora mismo ha habido un contacto entre María Guardiola y Vox, pero todavía no se ha sustanciado en las exigencias por escrito en que Vox tiene que plantearle al Partido Popular. Yo creo que todo eso se va a ver cuando pasen todos estos días festivos, que yo creo que no hay nadie ahora mismo sentados en una mesa, pero yo estoy convencida que el día 7, cuando volvamos todos, bueno, nosotros ya estamos en el Tajo, pero cuando vuelva todo el mundo, entonces sí que habrá ya pues un margen en esa misma semana en el que se podrían presentar ya por parte de Vox sus exigencias para el pacto con María Guardiola y para su investidura. Pero bueno, de cara a 2026, como decimos, esta Extremadura que falta por cerrarse, pero es que hay muchas citas electorales. Alguno pues dice que, bueno, es que esto de Extremadura, hasta que no se vea cómo van el resto de citas electorales, podría no cerrarse y alargarse. Hombre, yo creo que María Guardiola sí que va a iniciar unos contactos. Es cierto que no va a ser fácil, porque María Guardiola se ha enfrentado cara a cara con Vox, no ha tenido una campaña electoral en la que haya suavizado su encuentro con Vox, pero es que Vox tampoco lo ha tenido. Yo creo que se tienen que dar un margen para suavizar el ambiente político tan crispado que ha estado en la campaña. Y entonces, pues yo creo que el primer round será quien se queda con la presidencia de la Asamblea de Extremadura, que lo más seguro es que María Guardiola se la ofrezca al partido Vox, ¿no? Entonces habrá que ver ahí si Vox acepta y en qué situación queda. Yo creo que no se va a esperar mucho porque la siguiente cita electoral, Aragón, es importante para el Partido Popular. Si recordamos en las generales, esos acuerdos con Vox perjudicaron, dicen, el resultado final de las generales para el PP. Con lo cual yo creo que María Guardiola sí puede llegar a un principio de consenso, a que la negociación más o menos discurra por un ambiente que no sea un enfrentamiento total, y entonces Aragón, que es la siguiente cita, todas las encuestas y todos los sondeos dicen que ganará el Partido Popular, pero habrá que ver también si Vox va a suponer, va a ser una condición sine qua non para que gobierne el PP. Yo he visto unas encuestas que decían que a lo mejor el PP puede gobernar con el partido de Teruel Existe, creo que se llama, o Adelante Teruel, no lo digo exactamente, con lo cual eso sí que sería un cambio importante para el Partido Popular si eso fuera así. Pero hay más citas, incluso esa posibilidad que siempre está en el aire, lo hablábamos hace unos minutos con Ketty Garat, de ese adelanto de las generales. Exactamente. Yo creo que hay que empezar un poco por ver lo que ya sabemos. Sabemos Aragón y sabemos lo de Castilla y León, que será en marzo. No sabemos si va a ser el día 15. Yo creo que sí, porque si no convocan el lunes que viene, es el 15. O sea, ya no tienen mucho margen para convocar, ¿no? Y las andaluzas, que también exactamente, tienen que ser. y las andaluzas, que serían en mayo-junio. Eso es lo que sabemos que se va a producir.
Luego, las generales, bueno, eso está en manos de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez yo creo que irá sondeando hasta qué punto el derrumbe del Partido Socialista es tan grande que no pueda llegar al 27, que intente salvar los muebles como sea y que el derrumbe no sea tan absoluto. Pero yo siempre digo que en la mente de Pedro Sánchez no seré yo quien me atreva a vaticinar nada. No sabemos si hasta su mujer sabe lo que piensa, eso ya lo sabe él. Claro, Paloma, es una situación que al Partido Popular pues bueno, lleva esperando, pues si se produce no ese adelanto de las elecciones generales, pues mucho tiempo. Hay que recordar, ¿no? Aunque parece que a veces se olvida que fue el partido que ganó las últimas elecciones, aunque no ha podido gobernar. Entonces Feijóo sigue esperando su momento, su posibilidad. ¿Cómo afronta 2026 Alberto Núñez Feijóo? Pues mira, yo el otro día estuvimos con él en una de esas conversaciones que mantenemos, que no se publican, pero sí que voy a desvelar una cosita. Él nos decía con simpatía, decía, he sacado en Extremadura el 43% de los votos y soy un fracasado. O sea, lo decía con ironía, porque decía, un 43% solamente el PP, que junto con Vox es un 60% de la derecha española. Si traducimos eso a las elecciones generales, Feijóo será el próximo presidente del gobierno español, ¿no? Te quiero decir, con lo cual, desde esa perspectiva, Feijóo inicia con optimismo el curso político. Otra cosa es que no va a poder gobernar en solitario, que dependerá de un partido como Vox, que ha aumentado la presión contra el Partido Popular de una manera un poco desorbitada. Hoy hay un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza que llama retrasados mentales a los votantes del Partido Popular, cosa que me parece absolutamente impresentable para hablar de la política. En política no estamos para insultarnos ninguno, ni en el periodismo, estamos para construir cada uno su alternativa como considere y para respetarse todos los partidos políticos. Mal empezamos si empezamos el año con esos insultos. Con esos insultos, esa continuidad de la polarización, de la agresividad, a ver si un poco aprendemos y hay un cierto cambio, aunque Paloma no parece. No parece pero nada. Bueno, de ilusión también se vive y es el Hombre, día, claro. Bueno, es el día de los buenos propósitos. Claro que sí, hombre. Sería bueno que todo se bajara un poco y que la política, tanto la política como el periodismo, pues discurrieran por esos caminos que siempre han sido, que se abrieron con la transición y que ha sido la del respeto y la de la convivencia y la de la concordia, que sería lo bueno. Entre diferentes, que es, cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, y es lógico que haya diferencias, pero hay que respetarse en esa diferencia y aprender a convivir. Exactamente, como siempre ha sido. Como toda la vida. Paloma, como siempre, muchas gracias. Gracias y feliz a ti, año. Rocío. Igualmente. Felices 12 meses. Gracias. Hasta luego. Pues toca ya abrir página económica, porque 2026 también va a ser un año clave para nuestra economía, que bueno, según el gobierno va como un tiro. Es verdad que los datos macroeconómicos son bastante positivos, pero hay que ver qué hay detrás, hay que rascar un poco para ver qué hay detrás de esos datos macro. Y tenemos con nosotros a nuestro experto, a Fernando Cano. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas y feliz año, por supuesto. ¿Qué tal? Feliz año, Rocío. Feliz año a todos los oyentes de Al Tanto. Y nada, pues empezando a tope este 2026 y con muchas ganas de dar noticias. Y que viene muy cargado, pues hemos hablado ya con nuestros compañeros de política, viene muy cargado en política, en tribunales, hay citas electorales, hay pues mucho pendiente y mucha tela que cortar en los juzgados, relacionado también con la política, pero es que también es clave la economía. Decía yo al principio, bueno, es que la economía en términos macro, los datos del PIB son buenos, el empleo pues con esos matices siguen buenas cifras, pero... No sé yo, aquí no sé qué matices claro. El tema del empleo. Realmente es el peor dato de la Unión Europea durante 4 años consecutivos. Sí, pero bueno, que el gobierno intenta vender esos datos positivos del empleo. No lo saca mucho. Pero bueno, a ver, el 31 de diciembre escuchamos un TikTok vimos un TikTok del presidente de gobierno hablando de lo bien que va la economía para el bolsillo de los españoles. Y se sacaba algunos datos, la verdad es que... Básicamente el único dato que daba era el caso que dices tú, que era el tema del crecimiento económico, que en el año 2025 en teoría cerró en torno al 2,9% y el 2026 que empezamos, según todas las previsiones, debería estar en torno al 2%.
Pero ahí nos quedamos, hasta ahí con las buenas noticias, porque luego se lanzó con una ristra de anuncios que ya había hecho durante el año, como el tema de la vivienda, que como tú me experta en vivienda, podrás estar de acuerdo conmigo en que nada ha funcionado. Datos como algunas ayudas que se dieron por el tema de los incendios en verano, o algún otro dato que se dio con ayudas puntuales que se dieron durante el año. Pero en cuanto a datos, pues sí, efectivamente, el único dato bueno es el tema macroeconómico. Y lo que tú decías, de estar rascando, pues efectivamente, el bolsillo de los españoles, pese a lo que diga el presidente, de manera tan alegre en su red favorita social, que es TikTok, pues no es verdad. Y partamos por lo básico, el tema del IPC. Hace pocos días conocimos el último dato del IPC que cerró en el 2,9%, que se calca prácticamente el dato del año anterior, que también cerró en 2%, y el de 2023, que fue en 3,1%. Estamos hablando de 3 años relativamente normales, en que en principio habíamos pasado ya la crisis energética y la crisis de los precios, en que recordemos que en 2022 subió en torno a un 6 y en 2021 en torno a un 5,5, 5,8%. ¿Qué significa esto? Pues lamentablemente que parece que necesitamos a cifras estructurales, es decir, esa mantra que dice la Unión Europea de que tenemos que estar en torno al 2% en tanto datos de la inflación, pues en el caso de España estamos muy lejos y no parece ser que lo vayamos a alcanzar según van las cosas, porque cada uno de nuestros oyentes podrá comprobar cada vez que va al supermercado que los precios poquito a poquito siguen subiendo, que el tema de la gasolina poquito a poquito sigue subiendo y que en general los precios, como dicen La los propios vivienda, es que al datos, final es el poder la adquisitivo. vivienda creció en un año un 12%. Sí, es- La última vez que creció a ese nivel fue en el año 2008, a pocos meses de que estallara la burbuja inmobiliaria. Es decir, en el tema del bolsillo, pues lo principal es que tu dinero rinda más, pues no. Segundo caso en el tema del bolsillo, pues los sueldos no suben. Solo sube el índice de el sueldo mínimo, pero El salario mínimo el sigue salario mínimo creciendo sube. cada año. Pero es que ahora nos hemos encontrado con una anomalía y es que el sueldo medio el sueldo mínimo ha superado el sueldo medio, con lo cual eso implica que la economía no va bien, porque los sueldos no suben de manera orgánica, suben de manera artificial y solamente en el caso de los sueldos mínimos. Y si a eso le sumamos un tercer componente, que es que poquito a poquito también los salarios medios tienen una mayor carga impositiva, es decir, lo notaréis a partir de este año, el IRPF es un poquito más alto, también hay que dar un poquito más a la seguridad social por lo de las famoso componente de De solidaridad. solidaridad. Eso nos deja un componente que perdemos poder adquisitivo. Es un hecho que los españoles llevan perdiendo poder adquisitivo en los últimos 5 años. De hecho, desde la pandemia no se ha vuelto a ver. Con lo cual, pues, el tema de los bolsillos, yo, discúlpeme, señor presidente, pero no lo veo por ningún lado. Claro, al final se basa el gobierno en esos datos macro, en ese PIB. Claro, yo decía al principio, no, y el empleo. Claro, el empleo se basa el gobierno para decir que el empleo va bien porque está relacionado precisamente con ese PIB. Es que hay mucha más población, hay una fuerte llegada de inmigrantes, de trabajadores, evidentemente hay más población y hay mayor PIB, pero eso no quiere decir que el reparto, como estamos diciendo, y que el poder adquisitivo de los ciudadanos y de cada uno de los individuos sea mucho mejor que hace 5 años, ni hace una década. De hecho, creo que España es de los pocos países de Europa que está estancado y que el crecimiento de su poder adquisitivo, de la renta per cápita de los ciudadanos en los últimos 20 años, pues ha sido más bajo. Es el tercero que menos ha crecido de toda la Unión Europea. Ya no hablamos, ya ni siquiera nos comparamos con Francia, con Alemania o con Italia, que son los países de un tamaño similar, sino que ya estamos incluso por debajo de la gran mayoría de los nuevos socios y los cuales en teoría son mucho, o hace 10 o 20 años estaban mucho menos desarrollados que nosotros. Y en el caso del empleo, pues dos datos. España tiene ahora mismo un 10,5% de desempleo. A principios de año era en torno al 11,2%, es decir, ha bajado prácticamente nada. Pero es que lo que te decía al principio, seguimos siendo por cuarto año consecutivo el país de la Unión Europea, ya no de la zona euro, de la Unión Europea, eso incluye 27 países, con el mayor desempleo. En el caso del desempleo juvenil, más de lo mismo. Un año entero ya hemos superado a Grecia con la mayor tasa de desempleo juvenil, con el 25%. Y los fijos discontinuos, Que claro, de eso no hemos hablado tampoco. Es esa trampa del Que gobierno hay para presumir muchísima gente de que empleo. trabaja un par de horas y se le da de baja de la seguridad social. Y claro, una persona que trabaja un par de horas computa como como empleado, pero prácticamente no aporta a la economía.
Entonces, esos contratos cerilla que cada mes se ve y se puede ver en la afiliación a la Seguridad Social que se firman pues más de 1 millón de o una contratos. persona que firma 5 o 6 contratos al mes. Claro, o sea, son contratos y son indefinidos muchas veces por ese cambio en la ley que hizo Bueno, que cambia la más ministra. bien desde el punto de vista de Maquillaje. la contabilidad, Claro, porque al es final en la también realidad maquillaje. no impacta nada. Y claro, entonces ahí tenemos un segundo componente, tenemos el tema de los precios, el tema del poder adquisitivo y el tema del empleo, que claro, yo sigo sorprendiéndome por ese optimismo económico que el gobierno está lanzando, porque recordemos que después de esta entrevista, de este TikTok del 31 de diciembre, el 1 de enero, el ministro Carlos Cuerpo va a la cadena SER a contar lo bien que va la economía española. Es decir, tenemos un claro argumento para intentar desviar la atención de los casos de corrupción y de los problemas que tiene el gobierno. Y se está utilizando la economía o los pocos datos de economía o el único dato positivo de la economía que para intentar desviar un poco la atención. Y eso es claro porque también hemos leído en todos los periódicos en los últimos días que el gobierno está intentando retomar la agenda mediática, volver a tomar las riendas de lo que es el relato y claro, ha encontrado en el argumento económico probablemente el único en el que hay algún dato y lo hemos explicado aquí, que puede darle algún tipo de beneficio, pero vamos, si es que rascamos, como bien dices tú, nos encontramos con esta serie de indicadores. Y nos encontramos con problemas de productividad, de asentismo creciente, de falta de mano de obra, de escasez de cualificación en esa mano de obra y, como decías, del problema de la vivienda. Señores, es que la escasez de vivienda, los precios disparados, la falta de acceso a la vivienda de personas jóvenes, de familias jóvenes, la situación en el alquiler, que tras la ley de vivienda, no lejos de mejorarse, se ha complicado aún más. Un decreto de última hora del 24 de diciembre publicado en el BOE que vuelve a prorrogar un año Prórroga más de los desahucios. la posibilidad de realizar desahucios. Que está fomentando la indeocupación, la y que no inseguridad salgan jurídica. pisos al mercado. Claro, no salgan pisos al mercado, fomenta la inseguridad jurídica y entonces esos propietarios deciden pasarlo al alquiler o al alquiler Porque alquiler aquí turístico, tenemos por habitaciones. Una situación muy complicada que además, Cano, hay que decir que todos estos años hemos vivido, la economía española ha vivido inflada con esos fondos europeos a ingente cantidad de dinero que tampoco se ha utilizado de la mejor manera y lo has contado y explicado muchas veces, pero es que se acaban este 2026. Bueno, lo primero es efectivamente, llevamos desde la pandemia con una economía absolutamente dopada por el gasto público y este gasto público totalmente impulsado por estos fondos europeos. ¿Qué pasa? Pues que la mayoría de estos fondos europeos se han destinado a empresas públicas, infraestructuras públicas y todo lo que tenga que ver con organismos oficiales. Es decir, este dinero, como bien decías, el poco dinero que está llegando, y lo publicábamos hace unos días en The Objective, todavía faltan 57.000 millones que no salen del Tesoro Público hacia la economía española, que esto es la mitad de los fondos que nos asignaron, incluso restándole los 60.000 millones a los que renunció el gobierno hace 3 semanas, por esta argucia que se sacó de la manga, que es decir que los créditos eran más caros sacarlos por la Unión Europea que por el mercado. Pero bueno, incluso con esa resta, todavía faltan 57.000 millones por entregar, o sea, ya ni siquiera por gastar ni adjudicar. Entonces, claro, estos 45.000 millones que en teoría se han gastado, pues tampoco han llegado a las empresas. Han llegado a empresas públicas, han llegado a organismos institucionales y han llegado a obras públicas. ¿Eso está bien? Pues sí, está muy bien, pero es que no era realmente para lo que se necesitaban. La gran promesa con los fondos europeos, y lo dijo el mismo ministro Cuerpo el 1 de enero en la SER, es que se iba a transformar la economía española y muchas veces lo hemos dicho aquí, no se ha transformado nada. Seguimos dependiendo del turismo, seguimos dependiendo del gasto público y seguimos dependiendo casi exclusivamente de la gran cantidad de gente que está trabajando gracias a la inmigración. Entonces, aquí no tenemos ningún elemento ni transformador desde el punto de vista digital ni desde el punto de vista energético, que eran los dos grandes pilares de los fondos europeos. Sin ir más lejos, en abril de este año tuvimos el gran apagón, un apagón que el gobierno había dicho semanas antes que era imposible que se produjera en España y que los que decían que iba a haber un apagón eran bulos, pero se produjo. Y se puede volver a producir en 2026. España se produjo a negro y lo peor es lo que dices tú, que es que la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia ya ha vuelto a decir que en cualquier momento, si no se soluciona esta situación, que no se ha solucionado, podríamos volver a tener otro apagón. Entonces, claro, no sé, tenemos un gran déficit de la red energética que no se ha solucionado con los fondos europeos. Entonces, claro, tenemos por un lado, se ha gastado poco y lo poco que se ha gastado en la dirección contraria, con lo cual ese efecto transformador, que además tú dices que ha servido evidentemente para inflar el PIB, se acabará en 2026, en agosto de 2026, con lo cual
en 2027 ya no tendremos esa inyección de gasto público y Bruselas ya viene advirtiendo muchos meses de que hay que ajustar el gasto público. España lleva... Pero esto ya lo hemos visto, porque ya aquí lo ligo con la política, ya saben ustedes que si hay cambio electoral, al final quien tendrá que hacer los recortes será el Partido Popular y es que esta historia ya la hemos vivido. Bueno, no seamos agoreros, Por mezclar. pero si nos atenemos a la historia, eso es verdad. El problema está en que cuán grande puede ser ese déficit público, porque ahora mismo la deuda pública está en su máximo histórico, 1,7 billones, con B, no con M, con B. 1,7 billones, nunca en la historia de España se había llegado a tanta deuda pública. ¿Qué pasa? Pues que gracias a que el PIB está subiendo mucho, pues esa deuda pública en porcentaje no es tan alta. De hecho, se está situando sobre el 103,6% del PIB, lo que significa que España tendría que no gastar nada durante un año entero para pagar todo ese dinero. Pero ¿qué pasa? Que en la época de la pandemia llegó a estar al 120%. Pero incluso con ese porcentaje no estaba en niveles de volumen tan En alto. absoluto, en valores absolutos tan altos, claro. Y 1,7 billones, ya vosotros tenéis muchos hipotecas, nuestros oyentes, y veréis que pagar 200.000, 300.000, 400.000 euros no es fácil. Imaginaros pagar 1,7 billones de euros. Pues nuestros hijos no, nuestros nietos o más los tendrán que pagar porque claro, es que las Es que cuentas no eso hay que salen. pagarla porque son bonos que se emiten y que se tienen que pagar a 10, 15, 20 años. Bueno, ¿quién estará allí en esos 10 o 15, 20 años? No lo sabemos. Pero pagarse tienen que pagarse porque esto es la lógica de la economía. Pagar y cumplir hay que cumplir porque además de ello depende tu fiabilidad, tu calificación como país. Hemos tocado solo algunos temas, porque claro, también se puede hablar de la factura creciente de las pensiones, todo está relacionado obviamente, pero vamos a dejar aquí la Para cosa, el próximo año. sobre todo porque, bueno, con todo esto panorama que hemos dibujado, Cano, ¿qué perspectivas tienes de cara a 2026 en lo económico? Bueno, como veníamos diciendo, efectivamente el 2026 creo yo que será calcado a 2025, es decir, con un gran gasto público, con el final de los fondos europeos gastándose de manera absolutamente suntuosa y con el crecimiento pues en torno al 2%, que es lo que dicen todas las estimaciones. ¿Qué pasa? Pues que ya llegamos a ese final de ciclo y yo ya me preocuparía de cara a 2027, que es cuando tendremos que hacer ese ajuste y cuando ya no estará ese dinero. Me temo que el gobierno no hará demasiado por intentar hacer ese ajuste. Hace nada se ha aprobado una nueva 1.400 millones más para el transporte público cuando... Discúlpenme y llamadme loco, pero no tengo la impresión de que absolutamente todos los españoles necesiten hoy por hoy un abono para que se les reduzca la milla de transporte público. Yo entiendo que existe un movimiento para la sostenibilidad del transporte, pero claro, en un primer momento estamos hablando de la pandemia que se justificó por la pandemia. Luego se justificaron las ayudas por la guerra de Ucrania. Luego se justificó por la Dana. Luego se justificó por el tema de Gaza. Pero ya no hay nada para justificar una situación económica excepcional. Puede salir algo en 2020. O sea, me da la impresión de que todo es un maquillaje y todo es un populismo tan supino que lo único que hace es gastar dinero bajo la excusa de que estamos ayudando a la gente cuando realmente la gente lo necesita. Sinceramente, los grandes empresarios, la gente que tiene una situación económica relativamente normal, no necesita que le rebajen a todos los españoles el transporte público un 40, un 50, un 60%. Pero se sigue haciendo. Se están prorrogando muchas cosas. El decreto antiocupación sigue funcionando. Se ha prorrogado también la imposibilidad de que las empresas quiebren. Un salvavidas, como contamos en Objective, para empresas rescatadas por la SEPI como Air Europa o como la muy conocida Plus Ultra. Entonces, claro, se siguen haciendo una serie de situaciones excepcionales que ya se le van agotando los argumentos al gobierno para justificarlas, pero siguen ahí, un año más. Siguen ahí, un año más. Te voy a quitar 2 minutos más, ya que te tengo aquí, para hablar de otro tema del que también eres experto y, bueno, pues qué va a ocurrir en 2026, pero en el ámbito de los medios de comunicación, que también llevan tiempo agitados, cuéntanos, Cano. Bueno, en el mundo de los medios de comunicación, pues tenemos siempre en el foco al Grupo Prisa, que es el gran soporte mediático de la izquierda española y del cual en el año 2025 el gobierno perdió el control. Desde entonces, pues uno de los grandes objetivos es recuperarlo y para eso seguirá moviendo ficha. Probablemente a mitad de año o en algún momento del año pues se vuelva a intentar volver a recuperar ese control, intentando que Josep Borrell venda sus acciones, pero de momento no parece ser que vaya a ser así. Otro gran punto que vamos a tener en 2026 va a ser la adjudicación de un nuevo canal de televisión, que está totalmente relacionado
también con el tema de la propaganda, ya que el objetivo del gobierno es entregárselo a gente afín que pueda generar una televisión española, segunda parte, Qué mal pensado. para que esté absolutamente engrasada de cara a unas eventuales elecciones del año 2027. No sabemos cuándo se van a convocar elecciones, el gobierno dice que lo va a hacer hacia finales de 2027, agotando todo el ciclo político, con lo cual esta televisión debería estar ya funcionando a primeros de 2027. Y por supuesto con el sello del gobierno. El gobierno no va a otorgar una concesión como no ha hecho ningún gobierno en la historia, ni regional ni nacional, a un grupo que no sea afín, con lo cual pues tendremos una televisión española segunda parte en pocos meses. Y tercero, pues los medios yo creo que seguirán con un año de muchos problemas desde el punto de vista de los ingresos, porque vemos que el tema de la publicidad se está ralentizando mucho, los nuevos soportes como Google, Meta y una serie de redes sociales están cada vez más absorbiendo más porcentaje de la tarta publicitaria, con lo cual yo creo que será un año duro en el que ojalá que la cosa se recupere por el bien de todos los medios de comunicación. Pues Cano, como siempre, muchas gracias por esas claves y no se alarmen ustedes tanto, que iremos día a día, pero parece es que esto es el apocalipsis, pero no. Nos encantaría contar cosas buenas y seguro que las contamos también. Seguro, gracias, un abrazo, compañero. Gracias. Pues vamos ahora sí a abrir página internacional. José Manuel Calvo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Muy buenas. Y feliz año, feliz 2026. Feliz 2026. Suena bien, de momento veremos cómo fluye este año, porque en internacional hay también mucha tela que cortar, muchas cosas pendientes. Vamos al cuarto año parece mentira, pero al cuarto año ya de esa guerra en Ucrania, de esa invasión Rusia. Vamos a empezar, si te parece, José Manuel, por este asunto. ¿Qué esperas de 2026? Es terrible. A finales de febrero se cumplen 4 años de la invasión rusa, de lo que luego ha sido la guerra. Una invasión que al principio algunos expertos, analistas decían que iba a durar semanas o meses, que era imposible que nadie aguantara la potencia de Rusia, y sin embargo nos estamos plantando ya en el cuarto año. Es cierto que Ucrania ha tenido el respaldo de la Unión Europea, el respaldo intermitente, importante pero intermitente, de Estados Unidos, sobre todo la unidad y el coraje de los ucranianos y su propia capacidad tecnológica. Hoy Ucrania es una potencia global en drones, por ejemplo. Ellos fabrican, ellos diseñan, ellos utilizan sus drones y han puesto en jaque al ejército ruso. Dicho esto, ahora mismo la situación es de incógnita. Hay un plan en desarrollo por parte de los europeos en el que Estados Unidos está y no está. Estuvo en Berlín hace 15 o 20 días, era una reunión prometedora. Después, como suele ocurrir, como ha ocurrido en estos años, ha habido por medio una llamada telefónica entre Putin y el presidente Putin y el presidente Trump, y ahí Trump ha vuelto a dar señales de que estos pobres rusos es que en realidad ellos tampoco quieren. Ha habido este terrible fake del bombardeo, del ataque a la residencia de Putin, que se ha demostrado absolutamente mentira. Es al contrario, en los últimos días de nuevo hay ataques con misiles sobre centros residenciales y oficiales de Ucrania por parte de Rusia, y en esa situación estamos, con esa situación terrible entramos en este 2026. Hace falta desesperada, urgentemente, una paz en Ucrania, pero una paz justa, una paz que no parta el territorio, una paz que, aunque Ucrania acepte limitaciones de ejército, aunque acepte limitaciones de plazos sobre Alianza Atlántica y Unión Europea, aunque acepte una serie de condiciones, no debería nunca aceptar ni partición del territorio ni nada que pueda poner en cuestión su dignidad, su libertad y su independencia como país. Vamos a ver qué pasa. Algo tiene que ocurrir en estos meses. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si esas negociaciones también con Trump, y al igual que ocurrió, ¿no?, con la situación en Israel, en Gaza, que de eso parece que ya pues no hablamos, pero veremos. Y vamos a seguir, porque donde sí que la situación en estas últimas semanas del año ha estado muy tensa, muy convulsa y muy crítica y con mucha incertidumbre, es precisamente en Venezuela, y esa situación de Estados Unidos y esa posible intervención de Estados Unidos allí. Sí, América para los americanos. Esa es la doctrina Monroe tradicional, la que Trump está haciendo suya. América para los americanos puede querer decir, oye, Putin, colega,
déjame a mí con Venezuela, que ya me organizo yo, y vamos a ver cómo toreamos a los europeos para que tú puedas acomodar tus planes a Ucrania. Ojalá no. No quiere decir que esto ocurra, quiero decir que da la impresión de que hay un reparto del mundo. Bueno, vamos a centrarnos un poco. Venezuela, efectivamente, llevamos un par de meses con un grado de tensión superior. Ha habido una acumulación de fuerzas navales importante frente a las costas venezolanas. Ha habido una presión por parte de la administración Trump, con conversaciones telefónicas incluidas, por cierto, entre Maduro y Trump. Lo cual es... ¿Cómo nos gustaría haber podido escuchar un poco de esas Hubiera conversaciones? sido maravilloso. De la primera que hubo, se supo, se informó, no se ha negado, que Trump aceptó de todas las cosas que le pidió Maduro, aceptó una solo, que es salir del país en dirección a un refugio seguro con la familia. Y eso Trump le dijo, sí, adelante. Todo lo demás que quería, que la vicepresidenta Delcy se quedara al mando, seguridad para su círculo más estrecho, todo eso Trump al parecer le dijo que no. En todo caso, ¿en qué estamos ahora mismo? Estamos en que se ha incrementado la presión. Estamos en que ha habido ataques sobre buques, lanchas, perdón, que Washington asegura que se ocupan del narcotráfico, que tiene que ver con el narcotráfico. Que hemos dado un paso más en los últimos días y que ha habido un ataque organizado por la CIA contra una instalación portuaria venezolana, que Estados Unidos asegura que tiene que ver con el negocio del narcotráfico y que Maduro ha salido a decir que dentro de unos días ya explicará él de qué iba eso. ¿En qué va a acabar esa situación? Es difícil porque el compromiso estadounidense es cada día mayor y Maduro dice que a él no le afecta nada, que el imperialismo, que bla, bla, bla. Ya sabemos que le gusta mucho hablar. Veo difícil que esto no avance, pero yo veo también difícil que haya un enfrentamiento. Hasta ahora es una presión, como hemos dicho, de bloqueo naval, de bloqueo aéreo, de ataques a lanchas y a instalaciones concretas, y están intentando empujar para que se vaya. Es importante que Maduro y su familia tengan una salida. Es importante que esa salida sea Moscú, sea Madrid, no sé muy bien, que exista. Hoy parece difícil que ocurra, pero a mí también me parece difícil que no ocurra nada con esta presión enorme. Así que 2026 va a ser un año de seguir muy atentamente qué pasa en Venezuela. José Manuel, decía yo hace unos minutos, bueno, hay uno de los conflictos que era muy duro y que estaba también enquistado, esa zona de Gaza, Israel, eso parece que se ha aliviado, veremos qué ocurre en 2026, pero es que hay un país, una potencia muy importante en la zona, que es que hace muy poquito, en las últimas horas, hablamos de Irán, pues se está poniendo la cosa complicada allí con manifestaciones muy intensas y con un gobierno que ya sabemos lo que es, un régimen también que amenaza con contener de manera violenta o que está conteniendo ya de manera violenta estas manifestaciones. Sí, ha tomado el relevo Irán en Oriente Próximo. El conflicto de Gaza, como decías, ha caído, por suerte. Estamos solo en el primer punto de la veintena. Es decir, ahí queda mucho, mucho, mucho por cortar. Entre otras cosas, hay este año elecciones en Israel y Netanyahu, que es una persona discutida, muy discutida por los israelíes, porque es una democracia, y una democracia además en la que no se andan con chiquitas, va a tener una batalla campal electoral. Pero dejando eso aparte, efectivamente esa tensión ha sido por ahora sustituida por la de Irán. En Irán tenemos un nuevo, porque ha ocurrido más veces antes, un nuevo levantamiento de una sociedad que quiere sacudirse de una vez el yugo de los ayatolás, de una sociedad que quiere ser libre, una sociedad en la que hemos visto imágenes terribles de mujeres jóvenes, enormemente valientes, que se atreven a quitar su velo y que son asediadas, insultadas y golpeadas por decenas y decenas de hombres. Estamos viendo en estos momentos como cada vez son más las manifestaciones en Teherán y en otras ciudades. En el lado positivo. En el lado negativo, estamos viendo también un silencio absoluto en algunas capitales, un silencio absoluto en algunos medios de comunicación, un silencio Las feministas, no sé, las conocidas como tradicionalmente feministas, no se está escuchando nada. Son mujeres las que están llevando a cabo esta pelea. Así que es terrible que no tengan más eco en esas mujeres, en esos gobiernos y en esos medios de comunicación. No hay flotillas en auxilio de Teherán, no hay manifestaciones en auxilio de los iraníes que luchan por la libertad.
es enormemente alarmante que haya esta diferencia de rasero a la hora de medir. Es un pueblo que lucha por la libertad desde hace muchos años y que merece mucho más apoyo de las sociedades occidentales, de los organismos internacionales, Naciones Unidas incluida, y de Estados Unidos, que parece que sí está despertando un poco y está prestando más atención a la lucha por la libertad en Irán. Y precisamente iba a enlazar con Estados Unidos para ya terminar un poco esta crónica internacional a futuro, a lo que nos espera los próximos 12 meses, porque, bueno, pues parece que Estados Unidos, que el presidente Trump también ha avisado, oye, cuidado que como haya respuesta violenta por parte de Irán contra los manifestantes, voy a entrar yo. Pues vamos a hablar del señor Trump, porque es el perejil de todas las salsas. ¿Qué 2026 y qué futuro le espera Ujú. al presidente de Estados Unidos? Bueno, este perejil tiene una salsa importantísima que es el primer martes después del primer lunes de noviembre. Son las elecciones legislativas de mitad de mandato. Se renueva todo el Congreso y se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Es decir, se renueva a mitad. Es muy importante, importantísimo. Suelen serlo siempre, pero en este año más, porque va a ser el termómetro y va a ser qué es lo que va a ocurrir, cómo va a ser los 2 últimos años de la presidencia de Trump. Hasta ahora, las elecciones que se han celebrado por diferentes razones, elecciones que se salen de los calendarios, porque había un fallecimiento, porque elecciones especiales, todas ellas, excepto una, han favorecido a los demócratas. La que no ha favorecido a los demócratas, que ha sido, creo que en Carolina del Sur o del Norte o en Georgia, ha sido donde había sacado Trump 20 puntos, ahora su candidato ha sacado 7. Es decir, hay un renacimiento. No quiere decir que los demócratas estén muy iluminados, no quiere decir que tengan liderazgos, no quiere decir que tengan nada fácil, porque están todavía bajo el impacto, bajo el shock. Pero las cosas están muy complicadas para esas elecciones legislativas para Trump. Si se interrumpe, si se corta su mayoría, por lo menos en la Cámara de Representantes, que es fácil porque la diferencia no es muy grande, todo va a ser distinto. Ahora bien, enlazando con el punto anterior, va a ser muy tentador para la Casa Blanca en otras palabras, mejor dicho, no hay mejor campaña electoral que una buena guerra. Entonces, si es una guerra contra Irán o si es una guerra, si es algo de eso, va a encender un poco el ánimo patriótico, como es natural, de los norteamericanos. Esas elecciones van a ser muy complicadas por el factor exterior. Van a ser muy complicadas por el factor Trump, porque está en cuestión su poder absoluto, y van a ser muy complicadas también porque para los demócratas va a ser la primera oportunidad de sacar la cabeza después del desastre de hace un año y medio. Con lo cual, este es un año cuyo compás de espera va a estar muy marcado a medida que nos acerquemos a este martes de noviembre, donde se celebran las legislativas de medio mandato en Estados Unidos. Un año sin duda muy interesante también en plano internacional, como ven. Gracias, José Manuel, por esas claves. Muchísimas gracias. Gracias. Pues vamos a acabar ya este resumen del año, del próximo año de 2026, hablando también del corazón, porque ya saben que en nuestro periódico le dedicamos también especial interés a todas las cuestiones de sociedad, de nuestros famosos, de nuestra Casa Real, y tenemos aquí pues a la especialista Marina Ochoa. Feliz año. ¿Qué tal? Igualmente. Y bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida a este Al Tanto especial, pues un poco para ver las perspectivas de cara al año que viene, pero vamos a hacer, si te parece, antes un poco de análisis de lo que ha sido el corazón y el mundo de la sociedad en 2025, que ha estado muy, muy movido. Sí, bueno, yo quería comenzar haciendo un pequeño resumen porque, como tú dices, ha sido movido, convulso, yo creo incluso. Y para empezar, yo creo que debemos hablar, sin duda alguna, de la Casa Real, de todas las noticias que ha acontecido a raíz de la Casa Real. Lo más importante, yo creo, es la publicación del libro del Rey Emérito, que la verdad que ha sido un auténtico bombazo, tanto en Francia como aquí en España. Que era esperado, pero claro, lo que no era esperado era el contenido y claro, no nadie ha podía dejado... pensar que hubiera escrito el rey, además, sobre todo que un rey escribiera un libro, que yo creo que eso es como, vamos, el mayor acontecimiento del mundo contemporáneo. Luego también un poco hablando de las más pequeñas, la infanta Sofía, que ha empezado la universidad, y luego la princesa Leonor, que ha terminado su trayecto en barco, y sobre todo que salieron unas imágenes de ella en bikini, que eso también es otro acontecimiento pues que no ha habido, por lo menos desde la monarquía que conocemos, no se ha producido. Luego también, hablando así un poco de noticias un poco más serias, ha habido muertes, evidentemente, porque es la vida, ley de vida, la muerte de Verónica Echegui, de Encarnita Polo, y luego también noticias más alegres, como la vuelta de Amaya Montero a La Oreja Van Gogh, que para los fans del grupo pues ha sido un auténtico bombazo y un regalo.
Y luego también Juan del Val, que ha ganado el Premio Planeta, que la verdad que ha sido bastante también polémico y un poco, pues yo creo que noticiable, y ha estado un poco centrada la actualidad en él. Y llegamos, Marina, a pues, un acontecimiento, fin de año, las campanadas, la polémica siempre de quién será la cadena más vista, los vestidos de la Pedroche, que ya lleva ya pues una década, más de una década haciéndolo, y bueno, esa polémica también en Televisión Española, que primero iba a ser Andreu Buenafuente y su pareja, y finalmente declinaron por motivos de salud, y fue Chenoa y los grandes Estopa los que dieron las campanadas. Yo es que decir que soy muy fan de Estopa, y bueno, pues el resultado ha movido bastante, ¿no? O sea, un resultado bastante bueno, más de un 30% de ser, superando a Cristina Pedroche, que la verdad que aunque en Televisión Española no lo digan, pero era un poco el objetivo, porque siempre Cristina Pedroche y Alberto Chicote ha sido lo más visto, un poco pues todo lo del vestido, la expectación generada, y de ahí, si quieres, enlazamos un poco al 2026, claro, porque ya yo creo que ya, claro, 2026. nos hacemos la misma pregunta, es Cristina Pedroche, después de 2 años consecutivos no siendo la más vista, ¿qué pasará con ella en 2026? Pues es una respuesta que la verdad que solamente la tiene ella. Sí que es cierto que a lo mejor con ese vestido que ha ido recuperando en la capa trocitos de cada uno de los diseños de los años anteriores, nos puede decir que a lo mejor es una recopilación y un adiós. Sí, un fin, ¿no? Claro, un fin a una puede ser un etapa, fin de o una ciclo. continuación, o un cambio. Puede ser eso, bueno, pues lo decidirá ella, entiendo, y Antena 3 en los próximos meses, porque las campanadas siempre se preparan con tiempo de antelación. Y bueno, pues yo creo que es uno de los retos del futuro, saber si Antena 3 cambia su presentadora, a quién poner. Claro, es que al final es una visibilidad la que te da estar en las campanadas. Son 12 años, ¿no? Lo que ha estado Cristina Pedroche. Logró arrebatar ese liderazgo absoluto que siempre había tenido Televisión Española. Hay otras que la verdad que no están ni se le esperan. Telecinco en esta noche no levanta cabeza, pero siempre está la polémica de saber qué ocurrirá, y sí que la sensación era un poco, pues bueno, un poco de cambio, por lo menos, ¿no? Veremos a ver qué ocurre y qué más cosas nos esperan. Pues mira, siguiendo un poco con los libros, que estamos muy culturetas, y de la familia real, porque todo es la familia real. Iñaki Urdangarín va a publicar sus memorias, que además es un poco, yo creo, un poco un guiño al rey Juan Carlos, porque ha vuelto a decir que él va a contar su historia, que el rey Juan Carlos es lo que siempre ha dicho sobre su libro. Entonces, Iñaki Urdangarín va a hablar un poco de superación personal, de su vida rodeada del deporte, cómo ha movido su vida y su experiencia. De su paso por la cárcel, claro. Su experiencia en la cárcel, sí. Ya nos dio ese pequeño aperitivo en la entrevista que hizo en la 2 Cat, que fue la primera entrevista de Urdangarín en la cárcel, después de salir de la cárcel, y ahora pues en un libro se supone que se explayará un poco más. Y siguiendo con la Casa Real... Unas memorias, perdona Marina, que están previstas como para primavera, ¿no? Aproximadamente. Sí, para el mes de marzo. Y luego, siguiendo un poco con la Casa Real, como te decía, yo creo que Leonor va a ser una de las grandes protagonistas, porque en el mes de junio acaba su formación militar, acaba ya en la Escuela del Aire de San Javier, y claro, ahora se abre una gran pregunta, que es ¿qué va a hacer Leonor? Porque puede seguir, vamos, lo más probable es que siga los pasos de su padre y se vaya a la universidad, previsiblemente a una universidad pública española, previsiblemente si sigue los pasos de su padre, y también pues que estudie alguna carrera relacionada con las ciencias sociales, algo que tenga que ver con derecho, ciencias políticas, pero esa decisión siempre estará en Leonor, la princesa, y sus padres, claro, que son quienes tienen la última palabra sobre la vida de la princesa. Y luego también, siguiendo con casas reales internacionales, yo te quería comentar un poco el caso de Marius Borg, que para quien no lo sepa, es el hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega. Muy polémico en los últimos meses. Su juicio empieza el 6 de febrero y está, que me lo ha apuntado, acusado de 32 cargos de violación, conducta sexual inapropiada, agresiones físicas, amenazas y abuso sexual. O sea, que madre mía, nos quejamos de los líos que hay en esta tela monarquía, por pero... cortar, sí. Y nada, yo creo que eso ya es lo más interesante dentro de las casas reales, tanto española como europea. Y luego siguiendo un poco pues con España, el pueblo, luego con el pueblo ya. Con el pueblo tenemos que hablar de Borja Semper, que la verdad que le tenemos mucho cariño, y el año pasado en verano anunció que padecía un cáncer y justo hace unas semanas dijo que había terminado la quimioterapia. O sea que estaremos pendientes de su evolución, que parece bastante positiva por todo lo que ha comentado él mismo. Y también pues embarazos, que son siempre buenas noticias. Hay muchas famosas que van a ser madres. Qué bien. Y padres, entre ellas María Pombo, que está ya a puntito de caramelo. De su tercer hijo. Mariana se va a llamar. Fernando Alonso y Melissa Fernando Jiménez. Alonso es el primer hijo para Fernando Alonso. Y el cuarto para Melissa Jiménez. Sí. Que lo han llevado con la más absoluta discreción. No quieren saber nada de prensa, pero
está embarazada, Melissa Jiménez. Y luego Ana Boyer, que la verdad que de eso sabremos un poco más porque es... Seguro que habrá portada de Sí, Ola, ¿no? Estos seguro, son de los de seguro, portada de seguro, Ola. seguro. Y estos tampoco es el primer hijo para ellos. Tampoco es el cuarto. Ya no, padres Y niña, primerizos no son. la niña. primera niña, o sea que bueno, estarán contentos. Sí. Pues enhorabuena y que vaya muy bien Desde para luego, todos ellos, por sí. supuesto. También para Borja Semper. ¿Alguna cosa Sí. más? También en música, ¿no? Sí, quería comentarte un poco Eurovisión, que la verdad que Eurovisión no se va a retransmitir en España como... Por primera vez. Por primera vez, sí, lo confirmó Televisión Española el año pasado, 2025. Siendo España uno, corrígeme si me equivoco, de los países fundadores, ¿no? Sí. De Eurovisión, que históricamente, Sí. de hecho, siempre estábamos ya directamente en esa etapa final por ser fundadores. España decidió declinar asistir. Televisión Española puso la condición de que no participara Israel en Eurovisión, cosa que va a suceder. Entonces, como va a suceder, pues no se retransmitirá ni la final de Eurovisión, ni la semifinal, ni tampoco habrá ningún cantante español, que represente a España, porque español puede participar, en Eurovisión, no tendrá representación, aunque sí que se seguirá celebrando el Benidorm Fest, eso sí. Se seguirá generando el Benidorm Fest, que lleva muchísimos años y que en los últimos años, con motivo de Eurovisión, ha pegado un fuerte impulso, genera mucho dinero a esa ciudad. Y bueno, es que el tema este de Eurovisión es bastante polémico, porque en estos momentos no hay ninguna guerra en marcha, ya ahí está el proceso de paz. ¿Cuál va a ser entonces la excusa? ¿Estar eternamente sin participar en Eurovisión? Hay mucha polémica, pero Marina, ¿no se podrá ver entonces el certamen de Eurovisión aquí en España? No lo va a retransmitir por ninguno de los canales. Televisión Española, pero ¿podría una privada tipo Telecinco, tipo tal, comprar los derechos? Pero yo creo que esos derechos valen mucho dinero y además Televisión Española ha sido tradicionalmente quien ha retransmitido la emisión y no creo. Sí que es cierto que el Benidorm Fest pues, se está promocionando un montón, eso sí, más como un festival de música, un concurso de música, que como un paso a Eurovisión, porque evidentemente no va a haber Eurovisión. Así que, bueno, por lo menos no hemos perdido ese componente musical. El componente político sí hay, pero el musical por ahora... Y luego tenemos pues a nuestras artistas súper consagradas como Rosalía, después del discazo que sacó, alabado por todo el mundo, o que veremos conciertos, veremos gira. Conciertos vamos a tener en España, yo creo que todos los que queramos. Se ha anunciado ya la gira de Rosalía, que como tú has dicho va a ser un conciertazo y además así se ha visto en la venta de entradas, que se cayó la página web al segundo y medio de ponerse en venta. Tenemos Rosalía, tenemos Aitana, Bad Bunny y sobre todo el esperado regreso de La Oreja Van Gogh. Claro, con esa malla, como decíamos al principio. Pues Marina, un corazón, no te vas a aburrir, va a estar todo muy completo. Trabajo, pero... Más las cosas que van surgiendo imprevisibles, que esto es nuestro pan de cada día. Marina, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes, ya saben, pueden encontrarnos en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, en su plataforma favorita de podcast. Ya saben, un abrazo, muchas gracias.